Bien, entonces vamos a retomar para curvas. Entonces recordemos rápidamente lo que podíamos obtener de la primera derivada de una función. Teníamos la prueba creciente-decreciente que nos decía, eh, dependiente del signo de la primera derivada de la función, para cualquier valor de un intervalo, nos decía que si la primera derivada era positiva en este intervalo, entonces la función era creciente en él. Y por otro lado, si la derivada era negativa, ¿cierto? O bien menor que cero, la función es decreciente sobre ese intervalo. Luego la prueba de la primera derivada, consideramos un punto crítico. Recordemos que para encontrar el punto crítico, bueno, tenemos la función y la derivada igualando a cero. Si la derivada cambia de signo, es decir, de positiva a negativa en un punto, entonces encontramos un máximo local, y en el caso de que cambie de ser negativa a positiva, tenemos un mínimo local. Entonces recordemos, bien vinculado a la prueba creciente y decreciente anterior. Y en el caso de que la derivada no cambie de signo, es decir, si encontramos un punto crítico y a ambos lados del punto crítico sigue siendo positivo o bien a ambos lados es negativa, entonces no posee máximo ni mínimo en ese punto. También, perdón, teníamos la concavidad. Entonces, si la gráfica de una función queda por arriba de toda su recta tangente sobre un intervalo, eh, decíamos que era cóncavo hacia arriba. O bien, en el caso de que la gráfica queda por debajo de todas las rectas tangentes, decíamos que era cóncavo hacia abajo. Entonces, recordemos en el fondo que una recta tangente, ¿cierto? Dado cualquier punto de la curva, ¿cierto? Tenemos la recta tangente, que era lo que interpretábamos mediante la primera derivada nosotros, en un principio cuando recién aprendimos a derivar. Entonces, si esta recta tangente queda por sobre la curva o por debajo de la curva, es lo que nos dice acerca de la concavidad. Y la prueba de la concavidad, directamente ligado con la segunda derivada de la función en un intervalo. Entonces, si nuevamente con el signo de la derivada, si la segunda derivada es positiva, la concavidad era hacia arriba, y en caso de que fuese negativa la segunda derivada, la gráfica de la función es cóncavo hacia abajo. Entonces, recordemos que estábamos utilizando la misma, digamos, el mismo concepto, la misma forma de denominarlo, como en el texto, cóncavo hacia arriba o hacia abajo, también porque intuitivamente es más sencillo, ¿cierto? Si hacia arriba o hacia abajo, como en la parábola. Sin embargo, recordemos que también podíamos denominar como convexo y cóncavo. También tenemos que un punto de la curva se llama punto de inflexión si la función es continua en ese punto y la curva cambia en ese punto de ser cóncavo hacia arriba a ser cóncavo hacia abajo o viceversa. Entonces, si en un punto donde cambian las concavidades era el punto de inflexión. También tenemos la prueba de la segunda derivada. Entonces, para esto suponemos la segunda derivada continua cerca de un punto crítico o un número crítico. Entonces, tenemos que la primera derivada en ese punto es cero, ¿cierto? Por eso es un punto crítico. Y el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces en ese punto la función tiene un mínimo local. Y por el contrario, si la primera derivada evaluada en el punto crítico es cero, y la segunda derivada es negativa, evaluada en ese punto, entonces la función tenía un máximo local en ese punto crítico que habíamos identificado. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, eso era la información que podíamos obtener mezclándola eh, con la previa, ¿cierto? Con la previa, digamos, de límite, que era para determinar las asíntotas de una función. Entonces, recordemos que para las asíntotas habían dos situaciones, ¿cierto? ¿Cuáles iban a ser esas situaciones? Si la función se indetermina por alguna cosa, ahí vamos a poder considerar las asíntotas. Y la otra forma de ver las asíntotas era el límite cuando x tiende a infinito, ya sea positivo o negativo de la función, ¿sí? Y si llegábamos hacia algún punto, porque existía también una asíntota en esos extremos. Entonces, recordemos que podemos tener asíntotas verticales como horizontales. Igual vamos a nuevamente ilustrar esto en un ejemplo. Profe, ¿Sí? cuando evaluamos los límites, obtenemos las horizontales nomás, ¿o no? Claro. Claro, entonces recordemos que Vale. esas van a ser paralelas al eje X, ¿cierto? Las verticales cuando se indetermina.
Claro, porque recordemos que en el fondo buscamos un elemento del dominio, bueno, está directamente ligado con el dominio, ¿cierto? Ahí es donde vamos a buscar. Entonces, en el dominio vamos a encontrar cuáles son los x que nos indeterminan la función, entonces en ese x pasa algo. Y como está relacionado con x, va a ser vertical. Entonces, para el límite, cuando tiende a infinito o a menos infinito, van a ser horizontal. Entonces, vamos a ver dos ejemplos, bueno, un ejemplo en realidad. Les mentí aquí. Tenía ganas de poner dos ejemplos, la verdad, pero no vamos a tener tiempo porque son muy largos. Entonces, el segundo ejercicio lo vamos a dejar de ejercicio. Ya, entonces, aquí el segundo de ejercicio, ahí para que practiquen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el primer caso. Tenemos la función f de x igual a coseno de x sobre 2 más seno de x. Entonces, vamos a tener que en algún momento evaluar algunos valores. Entonces, por eso aquí al ladito puse todos los valores evaluados. ¿Ya? De todas formas, recordemos que hay varias formas de poder determinar los valores que no sea simplemente evaluar en grado dentro de la función, ¿ya? Porque a veces uno quiere ir la forma más rápida y dice, pesca la calculadora, coseno de, no sé, supongamos pi medio, uno va a colocar 90, ¿cierto? Y depende de la calculadora que obtenemos. Si hay calculadoras que nos dan el resultado en fracción, perfecto, pero si los calculadoras nos dan decimales los valores, ahí tenemos que buscar otra vía. Y esa otra vía es mucho más sencillo, porque usted simplemente googlea ahí valores, coseno de x, valores del coseno y listo, ¿cierto? Valores del seno y le va a dar todos los valores de todo el espectro, ¿ya? Y generalmente son en fracciones. Ahora también recordemos que existe un truco mucho más rápido de poder determinarlo, que es para determinar los primeros valores, desde el 0 hasta el pi medio, y luego, ¿cierto? Eso se invierte, y ahí tengo hasta el pi, y luego le copio exactamente lo mismo, y le pongo signo menos, y ahí tengo todo el espectro, el 0 hasta el 2pi, de tanto el seno como el coseno, e incluso de la tangente. ¿Ya? Ahí no hay problemas de indeterminación, pues, Claro, en este caso. exactamente. En esta función, ¿cierto? Sí, bueno. Muy bien. No hay problema de indeterminación porque es imposible que el seno valga 2, menos 2 en algún momento. Sabemos que esto va a ser menos 1 en el peor caso, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces ahí, En fin. exactamente. Así que ahí tenemos ya algunos de los secretillos. Ya, entonces, Pero ahí va a acotar el dominio de 0 a 2 pi, ¿o ¿no? sí, justamente porque sabemos que es 2pi periódica esta función. Claramente va a ser 2pi periódica porque tanto el numerador como el denominador lo son. Entonces basta que analicemos esta función solo entre 0 y 2pi y luego repetimos el mismo gráfico en todo R. Pero recordemos que justamente eso depende de si es periódica o bien de otras cosas. Si son pares, son impares, ¿cierto? Entonces toda la información ahí que vamos a poder recabar de esta función. Ya, muy bien, entonces aquí hay que estar atentos. Entonces, lo primero es lo primero, como se dice. El dominio de esta función es todo R, ¿cierto? Porque sabemos que no hay ningún problema de indeterminación, como bien me dijeron. Entonces esto nos va a facilitar esto. Entonces, ¿por qué es todo R? Recordemos que en el peor de los casos, o mejor como habíamos visto, ¿cierto? Que el valor absoluto del seno es 1, tanto el seno como el coseno, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir en el fondo entonces? Que el seno de x está entre 1 y menos 1. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo. Entonces, como no vamos a poder tener nunca el seno de x igual a menos 2, esto no se nos indetermina nunca. Y que la función sea igual a 0, cuando el coseno es 0, perdón, pi medio, no hay problema tampoco. Ya, entonces, en segundo caso, vemos las intersecciones con los ejes. Entonces, evaluamos la función en 0 para ver dónde corta al eje y. Si evaluamos en 0, el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0, entonces nos da un medio. Es decir, la intersección con el eje y o y es en el punto 0, un medio. Entonces recordemos que siempre es un punto, no en el un medio, ¿cierto? Porque donde evaluamos las funciones de x, eso no lo podemos confundir. Mientras que intersección o intersecciones con el eje
X son para, entonces, ¿cuándo vamos a tener intersecciones con el eje X? Cuando la función se nos vuelve cero, ¿cierto? Y la función se nos vuelve cero solo cuando el coseno es cero. Entonces, va a ser para cuando el coseno es cero. ¿Y cuando el coseno es cero? Muchas veces, ¿cierto? Entonces, cuando el coseno se nos vuelve cero, bueno, en todos los pi medios, y todos los pi medios más 2pi multiplicado por cualquier número entero. Entonces esto, tenemos todos los sea, múltiplos pi de medio, 2pi más el pi medio, entonces factor de pi medio, ¿cierto? Claro, bueno, se puede escribir de la misma forma, de todas formas. Entonces, como 2k más 1, factor de pi medio, con k entero. Porque puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí en paréntesis en rojo, ¿qué significa eso? Que puede ser el más o el menos pi medio, puede ser el más o el menos 3 pi medio, ¿cierto? El más o el menos 5 pi medio, etcétera. Esto es un pi. profe, ¿Sí? ¿se deja así por formalidad o no? Lo de acá, Porque digo, puede ser pi medio más, más capi también, ¿o no? ¿Cierto? claro, sí, exactamente, es lo mismo. Eh, yo creo que es porque yo estoy acostumbrado a factorizar igual, nomás, una cosa así, ¿ya? Sí, pero, Ah, ya. pero sí, es exactamente lo mismo. Si usted lo escribe como 2k pi, claro, 2k pi más pi medio, ¿ya? Muy bien, entonces ya encontramos las intersecciones con los ejes. Entonces eso también recordemos que es un punto muy importante, aunque sabemos dónde tiene que pasar la curva en cada uno de los dos ejes. Ya, entonces recordemos que el punto C era analizar la paridad de la función y la periodicidad de esta, porque si la función es par o viene sin par, nos va a decir eh, si es simétrica respecto al origen o bien respecto al eje Y, ¿cierto? Y en el caso de que sea periódica, podemos analizar la curva solo en ese intervalo de periodo y luego extender el gráfico en todo el resto de los números reales. Entonces, notemos que, bueno, veamos la función, pues recordemos que acá hay una diferencia entre el seno y el coseno, ¿cierto? Que si bien una es par, entonces la otra es impar, y como tenemos un cociente entre ellos, significa que si una es par y la otra es impar, o viceversa, la función no puede ser par ni va a ser impar. Entonces, en este caso, f no es par ni impar. Pero sí tenemos periodicidad, ¿cierto? Pero sí sabemos que f de x más 2pi es lo mismo que f de x eh, para todo x real, ¿cierto? Porque el dominio como es todo re. Por lo que f es una función, vamos a poner así, 2pi periódica, que es lo mismo que poner que es función periódica de periodo 2pi, ¿cierto? 2pi periódica, por lo que luego es 2pi periódica. Entonces, analizaremos la función solo entre 0 y 2pi y luego extenderemos a todo el dominio. En este caso que es todo R. Ya, entonces esto nos facilita la cosa porque podemos analizar esta función en solo ese tramo. Ya, entonces para las asíntotas, como vimos que el dominio es todo R, ¿cierto? No tenemos problema para la función, entonces no tenemos asíntota. En este caso vertical. Y para la horizontal, bueno, aquí, ¿por qué? Por el dominio, ¿cierto? Como no hay ninguna que indetermine la función, no hay problema con ninguna X. Y además, ¿qué sucede con los límites cuando tienden a más o al menos infinito de la función? Entonces, vemos la función
si esta cosa se indetermina, ¿cierto? Si evaluamos al infinito se indetermina, si evaluamos al infinito se indetermina, nos queda infinito partido infinito, ¿cierto? Entonces se indetermina. Uno dice, pucha, no hemos visto el orbital, pero el que sabe del orbital diría, apliquemos el orbital, pero va a ser lo mismo, ¿cierto? Derivamos el numerador, derivamos el denominador, se nos van a invertir, en el fondo nos va a quedar entonces menos seno, nos va a quedar coseno, y sigue, si evaluamos nuevamente el límite cuando tiende ya sea más o menos infinito, nuevamente tenemos infinito partido infinito, es decir, se indetermina, ¿cierto? Vamos a poner aquí más menos, más menos. Entonces, como se indetermina nuevamente, no presenta asíntotas ya sea ni verticales ni horizontales. Bueno, y tiene un poco de sentido igual, ¿cierto? Las funciones trigonométricas más o menos ya sabemos cómo se van comportando, entonces va a ser lo más probable una variación de los gráficos ya conocidos de seno o coseno. Ya, entonces tenemos A, B, C, D, E. Entonces ahora analizamos las pruebas de las primeras derivadas o función creciente y decreciente. Entonces lo primero es determinar la primera derivada. Entonces hallamos la primera derivada. Entonces tenemos f' de x. Bueno, recordemos entonces, la función es coseno sobre 2 más seno de x, por lo tanto tenemos un cociente, ¿cierto? Es decir, vamos a tener que aplicar sí o sí la regla del cociente. Entonces, el denominador, que es 2 más seno de x al cuadrado, el denominador sin derivar, por la derivada del numerador, que como es coseno, la derivada del coseno es menos seno, menos, ahora es al revés, ¿cierto? El numerador, que es coseno de x sin derivar, por la derivada del denominador. Entonces, la derivada del denominador, derivamos 2 es 0, derivamos seno es coseno. ¿Qué wea? Tenía el micrófono. Parece que hay interferencia, ¿eh? ¿Qué? Ya, vamos a sacar el menos acá. Vamos a dejar el menos afuera de la fracción. ¿Ya? Porque acá hay un menos seno, entonces vamos a sacar este menos y el de acá también. ¿Ya? Y nada más que hacer. Y multiplicar nomás, ¿cierto? Entonces multiplicamos todo, vamos a tener 2 seno de x más seno por seno, seno cuadrado, más coseno por coseno, coseno cuadrado. Y el denominador se conserva. Entonces, ya, ahí sí. Estuve usando harto más la pizarra también, así que ahora sé cómo copiar estas cosas sin que pase. Nuevas técnicas. Sí, el día no tenga historia. Y entonces acá arriba sabemos que esta cosa de acá, seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier cosa igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí lo reescribimos y tenemos que esto es menos, perdón, este menos, recordemos que nosotros sacamos este menos de aquí y de acá, ¿cierto? Entonces queda menos toda la fracción, 1 más seno de x. Ahí sí, me quedó muy larga. Al cuadrado. Entonces, esta es nuestra primera derivada. Vamos a enmarcarla por aquí porque esto es relevante. ¿Cierto? Sacamos mucha información y de hecho nuevamente vamos a tener que sacar la segunda derivada también posteriormente. Vamos a... Hay que se note bien el menos porque a veces se nos olvida. Ya, entonces tenemos la primera derivada y tenemos que analizar signos. Entonces, la derivada es negativa. Nuestro denominador está elevado al cuadrado, así que acá no hay ningún problema. Entonces todo va a depender de nuestro numerador. La única forma de que nuestra derivada sea positiva, entonces, es que el numerador, perdón,
sea negativo, ¿cierto? Para que negativo por negativo nos dé positivo que queremos buscar. Entonces, la primera derivada para cualquier x va a ser positiva si solo si tenemos que nuestro numerador es negativo. ¿Y cuando sucede esto? Bueno, despejando aquí. Ah, espera. Me faltó un S2. Ya, entonces, ahí, ojo chicos, el 2 de acá me vamos a marcar. Ese 2 de acá, ¿cierto? Yo me lo comí y no lo coloqué en la derivada. Entonces, ojo, porque es 2. Entonces aquí es 1 más 2 seno de x. Entonces al despejar nos va a quedar menos 1. Bueno, nos va a quedar seno de x menor que menos 1 medio. ¿Sí? Y luego pasamos a estar dividiendo. Voy a recopiar esta cosa. Ya, ahí sí. Entonces, si alguno se perdió nuevamente en el cambio que hicimos acá, avisa nomás. Pues recuerde, el 2 de aquí yo me lo comí, entonces no lo escribí, entonces tienen que volver a ponerlo ahí en la primera derivada para que no les falte. Ya, 1 más 2 seno de x. Entonces necesitamos que nuestro numerador sea negativo para que toda la derivada sea positiva, y eso ocurre solo si el seno de x es menor que menos 1 medio. ¿Cuándo ocurre esta cosa? Bueno, ahí el que maneja más o menos la gráfica, recordemos que si partimos de 0, necesitamos que sea menos 1 medio. Tenemos los valores por allá, pero se quedó en la otra presentación. Bueno, de todas maneras, esto ocurre solo cuando x está entre dos valores, ¿cierto? Que sería la parte de la vueltita hacia abajo de la función, ¿cierto? En algún momento aquí hay un menos 1 medio, acá hay un menos 1 medio, acá el punto mínimo sería el menos 1, ¿cierto? Así va la función. Entonces cuando estamos por aquí abajo es el momento en que nos sirve. Ya, y eso más o menos es bastante un poquito más lejos del 0. Entonces esto ocurre en los 7 bisectos y los 11 bisectos. Ya, solo en este intervalo ocurre. Entonces, luego vamos a poner, para no poner tanto entonces. Luego f es creciente en este intervalo, ¿cierto? Porque aquí es positivo, que sería entonces en 7 bisectos, entre 7 bisectos y 11 bisectos. Y por lo tanto, como solo en este intervalo tenemos que la derivada es positiva, o bien que el seno es negativo y eso implica que la derivada sea positiva, entonces en todo el resto la derivada va a seguir siendo negativa. Y como sigue siendo negativa, entonces f es decreciente en el resto, ¿cierto? Entonces sería entre 0 y 7 pi sectos, y después de 11 pi sectos hasta 2 pi, ¿cierto? Recordemos que hemos acotado entre 0 y 2 pi nuestro dominio para luego extender la función. Bien, entonces necesitamos ahora la prueba de la primera derivada para ver si tenemos mínimos o máximos locales. Entonces, f. Entonces, por prueba de la primera derivada, el mínimo local. Entonces tenemos que, ¿en qué puntos cambia esta cosa? Acá, ¿cierto? En el 7 bisecto, porque pasa de ser decreciente hasta el 7 bisecto y luego pasa a ser creciente, entonces ahí tenemos un cambio, por lo tanto ahí hay que analizar. Y luego es en el 11 bisecto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ver si es mínimo o es máximo. Sabemos que hay, bueno, que corresponde a uno de los dos, tenemos que evaluarlos para ver cuál es mayor, simplemente. Entonces por la prueba primera derivada, el mínimo local
Entonces la función evaluada en uno de ellos, que sería, por ejemplo, en el 7 bisecto, generalmente uno lo hace aparte y luego dice que es mínimo, ¿cierto? Yo ya sé que es mínimo, por eso comienzo diciendo eso. Y evaluamos. Ya, entonces aquí nuevamente es cuando sirven los valores que había dado en la otra tabla, que no me los traje para acá, ¿sí? Voy a copiarlos por aquí. A ver. Ah, no me voy a querer espacio. Ya, acá. Acá aparecieron. Ya, entonces acá aparecieron algunos valores. Queremos, entonces, como vamos a evaluar la función en 7 bisectos, tenemos que conocer el valor del seno y del coseno evaluado en 7 bisectos. Entonces, ¿dónde tenemos el 7 bisecto? Acá. Acá está el 7 bisecto. Entonces tenemos que es menos 3 raíz de 2. Y luego vamos a tener el 11 bisecto, que es más 3 raíz de 2. Ya, entonces ahí tenemos los valores. Porque sabemos que los otros son ceros, ¿cierto? Perdón, un medio. El seno evaluado en estos dos valores sabemos que es menos un medio, pero el coseno es el que nos falta. Y aquí lo buscamos. Entonces 7 bisecto es menos raíz de 3 medios. Entonces la función como era coseno, tenemos menos raíz de 3 medios, perdón, sobre 2 más, y ahora el seno, y que sabemos que nos daba menos un medio. Entonces ahora simplemente simplificamos, ¿cierto? Entonces simplificamos, acá nos da 3. El denominador nos da 2, entonces simplificamos este denominador con este denominador, ¿cierto? Y nos va a quedar raíz de 3 y tercios. Ya, ahí pueden revisar en el caso de que no estén de acuerdo. Entonces negativo, mínimo local. Por otro lado, f ahora evaluado en 11 bisectos. Bueno, sabemos que era lo mismo pero positivo, ¿no? Oh, que era raíz de 3 medios, positivo, y el denominador era lo mismo. Entonces esto nos va a quedar raíz de 3 tercios. Que es lo mismo que 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Solo que ahí está racionalizado. Y en este caso, entonces, este negativo era el mínimo local, por lo tanto, raíz de 3 tercios, tenemos que es máximo local. Bien, entonces nos falta analizar la segunda derivada. Entonces vamos a ir a la siguiente hoja porque me quedé corto. Ah, aquí estaba el truco. Ya vamos a añadir una más entonces. Sí. Entonces ahora queremos f' de x. Entonces para esto consideramos la segunda derivada que ya obtuvimos. Recordemos que la segunda derivada era menos algo, ¿cierto? Entonces vamos a conservar ese menos. Ahí en el caso de que tenemos algún conflicto. Y entonces recordemos, el denominador era 2 más seno de x al cuadrado, entonces ahora nos va a quedar elevado a la cuarta. ¿Sí? Y ahora, vamos a escribir por aquí igual la derivada. Entonces, la primera derivada, recordemos que era menos 1... perdón. Eso, ¿no? Ahora, el menos, recordemos que viene antes de toda la fracción. Y entonces, nuevamente tenemos un cociente, así que aplicando regla del cociente, terminamos la segunda derivada. Denominador al cuadrado, como ya está el cuadrado, queda la cuarta. Entonces, el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces aquí derivamos solo este, ¿cierto? Tenemos 2 coseno de x menos. Y ahora es al revés. Tenemos el numerador sin derivar por la derivada del
denominador. Entonces, como tenemos una función elevado a una constante, podemos aplicar tranquilamente la regla de la potencia, ¿cierto? Entonces tenemos 2 por 2 más seno de x, 2 menos 1 es 1, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro. Entonces, la derivada de lo de adentro, eso es 0, y acá tenemos coseno. Entendemos nuestra fracción. Y ahora tenemos que entretenernos tratando de reducir esta cosa, ¿no? Y entonces, vamos a marcar aquí, tenemos este término semejante, entonces vamos a factorizar por él, así vamos a poder simplificar por 1 del denominador, ¿cierto? Entonces, el menos lo vamos a seguir conservando afuera. Ya esta cosa sigue igual. Lo de acá también. Entonces, este es el factor común. Lo vamos a conservar aquí. Factor D. Entonces, como este está elevado al cuadrado y le sacamos solo 1, sigue quedando 1, ¿cierto? Este también. Menos. Y acá, de este le sacamos este, ¿cierto? Entonces nos queda 2 coseno de x por factor 1 más 2 seno de x. Paréntesis grande. Ya, ahí sí. Entonces simplificamos este término con uno de estos, ¿cierto? Se nos queda aquí elevado al cubo. Entonces, menos. Perdón. Bueno, no es que me quede muy derecho siempre, pero... Entonces, esto se conserva, solo que ahora va a estar elevado al cubo. ¿Qué más le podemos quitar? El 2 coseno. Entonces, ahora factorizamos por 2 coseno de x. Podríamos haberlo hecho antes igual, ¿cierto? Entonces, este le sacamos el 2 coseno de x, le sacamos el 2 coseno de x, entonces nos va a quedar 2 más seno de x, menos 1 más 2 seno de x. Bueno, aquí le vamos a quitar al tiro el paréntesis, ya era para no confundir. Entonces, si le quitamos el paréntesis, nos queda negativo a ambos, ¿cierto? Y vamos a poder reducir, que siempre es la gracia. El denominador sigue el mismo. Esta cosa sigue el mismo. La diferencia acá adentro, ¿cierto? Entonces tenemos 2 menos 1 que es 1. Y tenemos seno de x menos 2 seno de x. Entonces esto es menos seno de x. Y nos sobra todo eso. Bien, entonces obtuvimos la segunda derivada. Menos, nuevamente negativa. 2 coseno de x, factor de 1 menos seno de x sobre 2 más seno de x todo al cubo. Analizamos signos. ¿Qué sucede con el denominador? Nuevamente recordemos que 2 más seno de x no hay problema, ¿cierto? Siempre va a ser positivo, porque en el peor caso el seno de x va a ser menos 1, y en ese caso seguirá siendo positivo, a pesar de que esté elevado al cubo, no hay problema. Entonces tenemos que 2 más seno de x elevado al cubo es mayor o igual que 0. De hecho es estricto mayor que 0 esta vez. Para todo aquí real, o del dominio. Para el factor de acá del numerador tenemos 1 más seno de x. ¿Qué sucede con esta cosa? Bueno, también sabemos que el seno de x en el peor caso va a ser menos 1, que en ese caso me daría positivo, y si fuese 1 positivo esto me da 0, ¿cierto? En decir que esto es mayor o igual que 0 para cualquier x real también. Es decir que ahora sí puedo obtener el valor 0 y en este caso no hay problema, no me determina la segunda derivada, ¿cierto? Solo me anula la segunda derivada. Es decir, f' de x es positivo
Sí, solo sí. Entonces ahora depende de solo el coseno de x. Todo depende del coseno. Si el coseno es negativo, negativo, negativo es positivo. Entonces es- la segunda deriva va a ser negativa, perdón, positiva, solo si el coseno de x es negativo. ¿Y esto cuándo ocurre? Entre pi medio y 3 pi medio. Bueno, en el resto sabemos que entonces será negativo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ya tenemos la concavidad. Luego, F es cóncava hacia arriba, donde es positiva, en este caso, entre pi medio y 3 pi medio. Y es cóncava hacia abajo, entre 0 y pi medio, y entre 3 pi medio y 2 pi. Ya, entonces, ¿dónde tenemos los cambios de concavidades? En el pi medio y en el 3 pi medio. Entonces, esos son los puntos de inflexión. Entonces, los puntos de inflexión, recordemos que son donde cambia la concavidad, ¿cierto? Entonces tenemos en pi medio y en 3 pi medio. Ahora, si evaluamos esto en la función original, recordemos que la función original tiene en su numerador coseno de x. Y sabemos que tanto pi medio como 3 pi medio anulan, ¿cierto? Por lo tanto, es 0. Entonces los puntos de inflexión son pi medio, 0, 3 pi medio, 0. Ya, ahí entonces cambian nuestros sentidos. Bien, hemos tenido un largo trayecto hasta poder encontrar todos los análisis de la función. Entonces aquí nuevamente para resumir un poco y tener el tiempo suficiente de alcanzar el otro, vamos a volver a la presentación. Ya, entonces analicemos. Tenemos nuestra gráfica solo entre 0 y 2pi, dada la periodicidad de la curva. Habíamos analizado que los cortes del eje X eran donde se hacía 0 el coseno, eran pi medio y 3 pi medio. En el Y era el 1 medio. Teníamos los puntos de, de inflexión, ¿cierto? Justamente acá. Y los máximos y mínimos. Bueno, recordemos aquí que 1 sobre raíz de 3, si racionalizamos, es lo mismo que raíz de 3 tercios, ¿cierto? Raíz de 3 tercios. Ya. Tenemos las concavidades, ¿cierto? Vemos que es decreciente en este punto, creciente y decreciente. Y extendemos entonces nuestro gráfico a todo el dominio, es decir, copiamos y pegamos, ¿cierto?, nuestro gráfico hacia el resto de los reales, como aparece aquí abajito. Bien. Bien, entonces ahí, para aquellos que se aventuren al ejercicio propuesto, también ahí luego les voy a mandar esto, ¿cierto? Ahí está la solución para que puedan comprobar sus resultados. Cotangente por seno cotangente. ¿Y por qué la tomaste así, Nicolás? Ah, ya, ya. Eh, sí, claramente te estás complicando gratuitamente, ya vamos a decir que de forma gratuita ahí el coseno escribirlo como de esa forma, claramente.
Pero de todas formas tienes razón, debería dar algo parecido. Ahora recordemos que si por separado tratamos de buscar un gráfico, el gráfico de la tangente o de la cotangente es súper diferente en comparación del seno y el coseno. Debería pasar lo mismo de solución. Ahora, en cuanto a gráfica, no estoy tan seguro si... Pero analíticamente deberíamos llegar a la misma solución en ese caso. Igual recordemos que en el caso contrario, si la función dada es cotangente por seno sobre 2 más seno de x, lo más razonable sería transformar a coseno sobre 2 más seno de x, ya no al revés. De todas maneras, debería poderse llegar a la misma solución. Y entonces, y el punto que vamos a añadir son las asíntotas inclinadas. Entonces, algunas curvas tienen asíntotas que son oblicuas, esto es que no son horizontales ni verticales, es decir, que no son paralelas al eje X ni al eje Y. ¿Cómo encontramos esto? Si tenemos que el límite, cuando X tiende a infinito, ya sea más o menos infinito, de la función menos una función lineal, ¿cierto? Recordemos que mx más b es una función lineal, es igual a 0, entonces esta recta, esta función lineal, se llama asíntota inclinada o bien oblicua, porque la distancia vertical entre la curva y la recta tienden a 0, ¿ya? Como en la figura que vamos a ver a continuación. Entonces, existe una situación similar cuando tiende a menos infinito, ¿ya? Y notaremos que para las funciones racionales, las asíntotas inclinadas se producen cuando el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. Vamos a ver después en el ejemplo. Y ahí tiene más o menos el sentido, ¿cierto? Porque cuando tomamos el límite de una variable que tiende al infinito, ¿cierto? En una función racional, y el grado del numerador es mayor que el denominador, ahí la factorizada que uno siempre hace, ¿cierto? Para eliminar eh, los términos, recordemos cuando el límite tiende a infinito, uno factoriza por el más grande, total, todo lo que queda partido por x se va a cero, ¿cierto? Bueno, en tal caso la ecuación se va a encontrar como en un siguiente ejemplo, que es el que veremos a continuación. Entonces, la imagen que se señala ahí para analizar de que tienden tanto la función como la recta lineal tienden a ser la misma, ¿sí? Lo tenemos aquí por un lado la curva, tenemos la función oblicua, entonces nos acercamos hacia el infinito y tienden a ser exactamente la misma. Ahora, claro, cuando esto es paralelo al eje X, ¿cierto? O al eje Y, como ya lo habíamos visto, asíntotas horizontales verticales, es bastante más claro de poder verlo. Entonces, para eso vamos a analizar la siguiente función, como nos decía ahí la observación, con un grado mayor en el numerador. X cubo sobre X cuadrado más 1. Una función que parece un tanto inofensiva, ¿cierto? Pero vamos a determinar, sobre todo, al menos lo que nos interesa en esta parte va a ser la función, la oblicua, ¿sí? Acá. Y entonces aquí tenemos la curva y vemos qué sucede con los dominios. Y entonces una función racional, el único problema sería dividir por 0, mientras que x cuadrado no es menos 1 en los reales, al menos. Por lo tanto, nuevamente, nuestro dominio es todo R, ¿cierto? Intersección con eje, con ejes. Entonces, si evaluamos en 0, nos queda 0. Entonces, en el 0, 0. Es decir, intersecta al origen. Así que ahí hay que buscar solo uno, ¿cierto? Porque ya son listos. Ahora, si la función es par, impar o periódica, en este caso sabemos que no es periódica, eso depende mucho de las funciones trigonométricas en particular, ¿cierto? O una función compuesta de dos funciones periódicas va a ser periódica y así. Ya, entonces, veamos si es par o impar. Si evaluamos un número negativo, el cuadrado no nos importa mucho, pero el cubo sí nos importa, ¿cierto? Porque esto lo vamos a desprender como x cuadrado por x, entonces el signo menos igual sale. Es decir, en otras palabras, tenemos que f si lo evaluamos menos x es lo mismo que menos f evaluado en x, ¿cierto? Y eso corresponde con ser impar.
Entonces la función es impar y su gráfica es simétrica respecto al origen, como el seno, ¿cierto? Ya, entonces nuevamente, como es simétrica respecto al origen, podemos ver nuevamente solo la parte positiva de la función y el resto va a ser lo mismo. Esa es la gran gracia, digamos, del análisis de la paridad o la periodicidad de la función. Ya, para ver la asíntota, entonces, es nuestro punto interesante. Bueno, para ver la asíntota, vimos que como el dominio es todo de R, no hay problema, ¿cierto? Entonces no hay asíntotas verticales, pues x cuadrado más 1 distinto de 0 para todo de x en R. Entonces, no tenemos asíntotas verticales. Ahora, el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Ya, entonces notamos. Si tiende al más o menos infinito, vamos a factorizar por x cubo, ¿cierto? Si factorizamos por x cubo bueno, este se nos va, el de acá nos va a quedar. Vamos a escribirlo igual, ¿no? Voy a escribirlo por aquí mejor para hacerlo más rápido. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, x cubo, y abajo, si factorizamos por x cubo, nos va a quedar 1 sobre x más 1 sobre x cubo, ¿cierto? Entonces, cuando tiende a infinito, bueno, estos se simplifican, nos queda 1 sobre esto. Este es 0, entonces nos queda 1 sobre 0 nuevamente se indetermina. Entonces notamos que se indetermina a pesar de que hagamos factorización, y que era como un poco la gracia que decía en la explicación de la oblicua, ¿cierto? Si el grado del numerador era 1 mayor que el denominador, generalmente iba a suceder de que la asíntota no iba a ser horizontal. Entonces en este caso, vamos a colocar más o menos infinito nuevamente. Entonces esto quiere decir que no hay asíntotas horizontales. Sin embargo, tenemos que la función esta función dada la podemos descomponer de la siguiente forma. Con el viejo truco de sumarle 1 y restarle 1, ¿cierto? O sumarle x y restarle x, cosas por el estilo. Entonces, si vemos acá, podemos factorizar esto como x cuadrado más 1, factor de x, solo para simplificar con el denominador. Entonces, y multiplicamos, tenemos x cubo más x, entonces hay que restarle un x, ¿cierto? Para que nos dé el mismo resultado. Como hay una resta, podemos separar esta en dos fracciones, ¿cierto? Conservando el denominador común. La primera sería este múltiplo. Bueno, vamos a simplificar inmediatamente aquí mejor, ¿ya? Es decir, nos queda x, ¿cierto? Porque simplificamos con este, nos queda solo x, menos x sobre x cuadrado más 1. Entonces observemos acá que tenemos que la función, ahora si este x lo restamos, nos queda solo la parte de acá negativa. De aquí, para que no se confunda. Entonces tenemos esta parte y la última parte, ¿cierto? Entonces este x lo pasamos restando hacia acá y ahí llegamos a esto. Entonces tenemos esta cosa. Y que era más o menos lo que nos decía, si tenemos la función menos una función lineal o una recta, ¿ya? Y analizamos qué sucede aquí. Con el límite, ¿cierto? El límite de esta cosa. Entonces, el límite, cuando x tiende ya sea al más o al menos infinito, de esta resta, que esta resta sabemos que es lo mismo que menos x sobre x cuadrado más 1. Bueno, sacamos el menos, ¿cierto? Aquí uno deja más y menos por separado, usted lo puede hacer por separado, si más o menos se dan cuenta que va a ser el mismo tipo, no hay problema, ¿cierto?
Factorizamos entonces por x cuadrado. Que a pesar de que tenga x, vamos a factorizar por el grado más alto, para que no les quede un infinito acá. Entonces, si factorizamos por x cuadrado, nos queda x cuadrado factor de 1 sobre x, el menos salió fuera, y acá, si factorizamos por x cuadrado, nos queda 1 más 1 sobre x cuadrado. Recordemos que siempre para los límites hacia el infinito, uno factoriza para poder, para que todas estas cosas que estén divididas por x van a tender a 0, ¿cierto? Si es más o menos el mismo recurso. Entonces, esto se elimina y ya podemos evaluar. Entonces, cuando x tiende al infinito, 1 sobre infinito es 0, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ahí, luego cuando evaluemos, esto se nos va a ir a 0. Este de acá se nos va a ir a 0, entonces nos va a quedar 0 sobre 1, ¿cierto? Entonces, esto es 0. Tanto para el más como para el menos infinito. Y eso era lo que vimos en la definición de asíntota oblicua, ¿cierto? Es decir, tenemos la función menos una recta lineal y el límite de esta cosa tiende a 0. Lo que quiere decir entonces es que esta función, es decir, x, es nuestra asíntota oblicua o inclinada. Y ahora la función y igual a x es fácil, ¿cierto? De poder graficar, por lo tanto sabemos más o menos cómo se va a comportar. Entonces, así, la recta y igual a x es asíntota oblicua o inclinada, ¿cierto? Bien. Si no me equivoco. Entonces ahora segunda derivada, para ver qué sucede. O no, primera derivada, ¿cierto? Todavía no hacemos la primera. Bueno, sabemos que tenemos un cociente. Entonces el denominador al cuadrado. Oh, perdón. Entonces, denominador sin derivar por la derivada del numerador, que era x cubo, entonces tenemos 3x cuadrado, menos, al revés, x cubo por la derivada del denominador, que es 2x, ¿cierto? Igual. ¿Qué podemos factorizar por alguna cosa? Por x cuadrado acá, ¿no? Entonces, copiamos esta parte, el denominador va a conservar. Bueno, aquí no nos va a quedar mucho más que multiplicar todo nomás. Vamos a factorizar al tiro por x cuadrado. Porque este x cuadrado lo podemos sacar. Y aquí podemos sacar un x también, ¿cierto? Entonces, en el numerador vamos a hacer todo al tiro para no demorarnos tanto. Si le sacamos este x cuadrado, vamos a no considerarlo cuando multipliquemos ya, que no se nos vaya a olvidar eso. Y aquí vamos a considerar un x cuadrado, entonces vamos a multiplicar por x, este nomás nos va a quedar así, y listo. Espero no confundir con la idea de facilitar esto. Bueno, 3 por x cuadrado es 3x cuadrado, 3 por 1 es 3, menos, y aquí entonces dijimos que nos íbamos a quedar con solo 2x cuadrado. Así, sí salió fácil. Entonces, tenemos x cuadrado más 1 todo al cuadrado, x cuadrado, factor de, y aquí términos semejantes, entonces tenemos x cuadrado más 3. ¿Sí? Sí, llegamos bien. Ya, entonces nuestra primera derivada es esta. Notemos que todos los x están elevados al cuadrado, por lo tanto, para todo x esta cosa es positivo, ¿cierto? Así que eso nos facilita también mucho el trabajo. Como f' de x es positivo para todo x real, todo x del dominio, bueno, en este caso no para todo x del dominio, ¿cierto? Para todo x distinto 0 es positivo, porque si fuese 0 es 0. Entonces, para todo x distinto 0, entonces f es creciente, donde creciente en los dos intervalos, excepto en el 0, pero ojo, lo que quiere decir entonces es que va a ser creciente
a la izquierda de 0 y a la derecha del 0. Por lo tanto, es creciente en todo R, ¿cierto? Es decir, no es punto de inflexión porque conserva exactamente el mismo signo a ambos lados del punto que anula esta cosa. Así que eso facilita también muchas otras cosas. Bien. F, los máximos y mínimos locales, bueno, como notamos, como no cambia de signo, no vamos a tener ni máximos ni mínimos, ¿cierto? Bien, entonces, aunque la primera derivada volada en 0 es 0, la derivada no cambia de signo. En x igual 0. Entonces no hay mínimo ni máximo local. Segunda derivada y análisis de signo. Ya, la segunda derivada, esta cosa igual va a ser un poco fea. A ver, sigue espacio, así que vamos a ir a la segunda página mejor. Para no quedarnos tan cortos. Como con el tiempo, ya estamos un poco presionados con el tiempo, parece. Ya, segunda derivada. Chuta, no guardé la primera derivada por ahí, ¿eh? Vamos a dejarla por aquí arriba. Entonces, la primera derivada era x cuadrado más 3, x cuadrado más 1 al cuadrado. Ya. Entonces, para derivar el numerador, aquí ojo, porque, bueno, esa era la idea de tratar de facilitarnos un poco la idea. Nos dio un producto. Entonces, si vamos a derivar esto o la regla del cociente, cuando derivemos el numerador, hay que aplicar regla del producto. Pero en este caso es mucho más fácil simplemente multiplicar. Porque como son puros polinomios, más fácil derivar x a la cuarta más 3x cuadrado que un producto. Para demorarnos menos nomás. ¿Ya? Simplemente por esa facilidad. Prefiero derivar este por el hecho de aprovechar que sean polinomios. Denominador va a ser la misma, pero le hago a la cuarta, ¿cierto? Y entonces vamos a tener a ver. Ya, entonces, numerador. Perdón, denominador sin derivar, ¿cierto? Factor de esto. Pero vamos a derivarlo acá arriba, que es mucho más sencillo, ¿cierto? Entonces tenemos que es 4x cubo más 6x. Claro, era mucho más sencillo que un producto, la verdad. Bueno, y al revés lo vamos a factorizar. Es lo mismo, pero lo vamos a escribir inmediatamente por si es que nos permite de factorizar algo hacia afuera. Entonces, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Entonces ahí aplicamos potencia. 2x cuadrado más 1, 2 menos 1 es 1, entonces queda así, por la derivada interna que es 2x. Y a ver, ¿qué vamos a poder factorizar por algo? Sí, por x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a sacar 1 ahí, le vamos a sacar 1 acá. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Podemos sacar algún otro término? Parece que sí, porque este de acá lo podemos reescribir. Vamos a reescribir esto como 2x factor de 2x cuadrado más 3. Sí. Entonces sí vamos a poder factorizar varias cosas a la vez quizá. Ya, entonces f' de x es igual a denominador x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces vamos a sacarle
un 2x, factor de x cuadrado más 1. Ya. ¿Qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar el 1 de este de aquí, ¿cierto? Es decir, x cuadrado más 1, factor de este otro binomio, 2x cuadrado más 3. Este 2x y uno de estos términos fue los que dejamos afuera, ¿sí? Menos, ya, y en esta segunda parte tenemos que quitarle entonces uno de estos y un 2x, ¿cierto? Voy a marcar el de aquí, aquí, bueno, aquí está, ya, fácil entonces. Eso de ahí no lo contamos. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado factor de x cuadrado más 3. Este lo multiplico inmediatamente con ese. Ya, ahí sí. Entonces ahora nos permite de simplificar uno de esos con uno de estos. Aquí nos va a quedar elevado al cubo. Entonces la segunda derivada es... Vamos a tratar de copiar todo lo que podamos. Eso... Cubo... 2x factor de... Ya, y ahora hay que multiplicar todo y entretenerse multiplicando todo y eliminando términos nomás. Vamos a tener que multiplicar nomás. No queda otra. Ya, entonces vamos a tener 2x a la cuarta más 3x cuadrado más 2x cuadrado más 3 menos 2x cuarta menos 6x cuadrado. ¿Se puede eliminar algo inmediatamente, no? Sí, ese. Y eso nomás. Bueno, aquí tenemos 5x cuadrado, le vamos a quitar 6. Ah, ya, bueno, ahora sí llegamos entonces a una expresión bastante más sencilla. Entonces tenemos el denominador que se conservó, entonces, pero al cubo, el 2x factor de, entonces, ¿qué nos quedó? Un 3 menos x cuadrado. Así, simplifico mucho. Ya, mucho mejor. Entonces tenemos la segunda derivada. Analizamos signo de la segunda derivada y estamos listos. ¿Qué pasa con los signos? Entonces, del denominador no nos preocupamos por el x cuadrado, ¿cierto? ¿Cuándo se hace cero esta cosa? Solo cuando el x es cero, ¿cierto? Entonces, buscamos los puntos críticos primero y hacemos la tabla para analizar signos. Como aquí hay tres cosas, vamos a hacer la tabla para analizar signos mejor. Entonces, buscamos los puntos críticos. Como f' de x es 0, sí, solo sí. Entonces, cuando es 0, tenemos los dos numeradores. Los dos numeradores. Digamos el producto de esas dos cosas. Entonces, una es cuando solo el x es 0. O si esto es 0. ¿Okay? Ahora, sabemos que esta segunda cosa, ¿cuándo es 0? Cuando x es más o menos raíz de 3, ¿cierto? O valor absoluto de x igual a raíz de 3. Y entonces tenemos en el fondo tres puntos críticos de esta segunda derivada. El 0, el menos raíz de 3 y el más raíz de 3. Entonces, para analizar eso, la tablita, ¿cierto? Entonces analizamos los signos correspondientes. Entonces aquí tenemos el menos infinito. Aquí tenemos el menos raíz de 3. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos el más raíz de 3. Y el más infinito. Oh, me queda muy grande, no importa. Menos infinito. Menos raíz de 3. 0. Raíz de 3. Infinito. Y los términos que tenemos entonces son el x o el 2x, que es lo mismo. Tenemos el 3 menos x cuadrado, tenemos el denominador, ¿cierto? Que es x cuadrado más 1 al cubo, y tenemos toda la segunda derivada.
Ya. ¿Qué sucede con los signos? El x es fome, ¿cierto? El 2x va a ser negativo antes del 0 y positivo después del 0. Ya. El x cuadrado más 1 sabemos que va a ser positivo siempre porque el x está al cuadrado. Y este es el único caso que nos queda ver. Sabemos que este caso va a ser 0 cuando es raíz de 3 o menos raíz de 3. Como le estamos restando esta cosa, quiere decir que si esto es mayor, o sea, si le estamos restando algo mayor que 3, va a ser negativo. Es decir, va a ser mayor en los dos extremos. Y, y si está dentro de esto, digamos si es 0, sabemos que es positivo, entonces acá adentro vamos a tener positivo. Y así logramos inmediatamente los signos. Entonces la segunda derivada, nuevamente por la regla del cociente o del producto, ley de signos, ¿cierto? Tenemos hacia abajo, menos por más, bueno, menos por menos es más por más, más. Menos por más menos, todo es positivo, más, y acá, menos. Entonces tenemos una función con un comportamiento bastante extraño, ¿cierto? Entonces, veamos que entre el menos infinito y el menos raíz de 3, como es positivo, entonces cóncavo hacia arriba. Vamos a colocar aquí cóncavo arriba. En cambio acá es cóncavo abajo, cóncavo arriba, cóncavo abajo. Bien, entonces... Todo como un leve, es como un leve serpenteo así cerca del eje. Sí, exacto, ¿no? Justamente, va a ser una cosa muy rara. Y además, ojo, porque tenemos una asíntota oblicua, entonces va a ser un serpenteo, pero no va a ser un serpenteo así, ¿cierto? Va a ser como subiendo un cerro o bajando un cerro. Sí, es como diagonal, no sé, me lo imagino así. Claro. Sí, y justamente porque recordemos además que X, entonces es como diagonal directo, literalmente una diagonal. Bueno, los puntos de inflexión entonces sabemos que son en los cambios, los raíces. Entonces puntos de inflexión son, tenemos 3 puntos de inflexión, entonces tenemos que evaluar la función original en menos raíz de 3, tenemos que evaluarla en el 0, pero ya sabemos que evaluar en 0, 0, ya, entonces ahí ya tenemos un punto de inflexión. Y la otra es evaluarlo en raíz de 3 positivo, coma algo. Aquí, bueno, voy a colocar eso, voy a evaluar la función en eso, ¿cierto? Ya, entonces la función, recordemos que era x cubo, bueno, vamos a hacer esto por aquí aparte. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar en raíz de 3 positivo. Si evaluamos en raíz de 3 positivo, tenemos raíz de 3 elevado al cubo, aquí tenemos raíz de 3 elevado al cuadrado, entonces nos vamos a quedar inmediatamente con 3, ya, más 1. Entonces acá arriba nos sale un 3, ¿cierto? Y nos queda 1 dentro de la raíz, cuarto. Ya, entonces va a menos fácil darnos cuenta de que cuando la raíz negativa, solo nos va a quedar este menos 3 acá. O digamos, el menos de la raíz va a salir ahí, entonces nos va a quedar exactamente lo mismo, pero en negativo. Entonces, los puntos de inflexión son en el menos raíz de 3, 3 cuartos raíz de 3, en este caso era negativo, perdón, menos antes de la fracción, ¿cierto? Ahí como factor. Y en este caso, 3 raíz de 3 cuarto. Ya, entonces tenemos ahí los 3 puntos de inflexión donde van a cambiar, ¿cierto? La concavidad, que pasa de positiva a negativa, después pasa a negativa a positiva y después pasa nuevamente de positiva a negativa. Entonces tiene un, como bien señaló ahí el compañero, un serpenteo un poco raro. Y entonces, este vamos a tratar de bosquejar un poco. Ya, y luego vamos a mostrar igual el gráfico correcto para ver qué tan lejos andábamos de lo verdadero. Ya tenemos los ejes. Tenemos entonces la función x. La función x recordemos que es la diagonal nomás, ¿cierto? Sin embargo, esta, como es asíntota, recordemos que siempre se dibuja punteada. Ya. ¿Qué otra cosa encontramos? Los puntos, las raíces de 3, ¿cierto? Entonces, supongamos por aquí vamos a tener el menos raíz de 3, aquí el raíz de 3. ¿Ya? Entonces, por ahí más o menos van a ver los puntos de inflexión. Y pasábamos entonces de ser cóncavo hacia arriba, partía siendo de cóncavo hacia arriba desde el infinito, entonces
¿Con qué le dibujamos? Con un verde un poquito más grueso, a ver si se nota algo, creo. Entonces, hasta el raíz de 3, vamos a suponer el raíz de 3 por acá más o menos. Sabemos que tiene que pasar por el origen, y luego acá, bueno, en el punto de evaluar la raíz de 3 va a ser algo por ahí. Entonces, aquí había los cambios de concavidad. Entonces, en esta parte era hacia arriba, entre el 0, bueno, vamos a ver acá. Entre el 0 y el raíz de 3 era hacia arriba, y luego era hacia abajo. Entonces acá va a ser hacia arriba, va a ser algo así. Oh, quedó súper horrible, perdón. Algo así. Y cuando llega a este punto, asíntota, entonces no puedo pasar esta recta. Pero va a ser curva ahora al revés, va a ser cóncavo hacia abajo, entonces algo así. Está un poco rara esta cosa, ¿cierto? Ya, y acá va al revés, pum. Entonces si acá era hacia arriba, acá es hacia abajo. Y cuando llego a este punto, al punto de inflexión, cambio nuevamente la concavidad. Pero se mantiene asíntota. Bueno, mi asíntota está un poco lejos de la realidad, pero, pero es más o menos el estilo de comportamiento que tenemos que encontrar. Incluso me parece que a mano alzada es mucho más fácil de dibujar un gráfico que debería ser al revés, ¿no? Ya, entonces analizamos, así no estábamos tan lejos. Pensé que iba a quedar más feo, pero no tanto. Entonces, tenemos nuestro gráfico con los puntos de inflexión que descubrimos, ¿cierto? Si bien el 3/4 raíz de 3 y el menos 3/4 raíz de 3 no estaba, nosotros no lo buscamos, ¿cierto? En nuestro gráfico, pero sin embargo, solamente con el comportamiento de los cambios de concavidad y los puntos de inflexión, las intersecciones, en este tipo de función, dada su naturaleza, digamos, racional, era fácil de poder considerar, digamos, relativamente fácil de poder considerar. Muy bien, chicos, con esto entonces llegamos hasta gráfico de curvas sin problema. Entonces ahora, posterior a esto, tienen todas las herramientas para poder graficar funciones de cualquier estilo. Y nos queda entonces ver posteriormente ahora los teoremas, digamos teoremas fuertes, pero que me parece que son un poco menos fuertes o agotador que trazar gráficas de curvas. Entonces, teorema del valor medio, teorema de rol, y luego ya las formas indeterminadas y cosas por el estilo. Entonces ahí vamos a poder después derivar cualquier función que nos aparezca, ¿cierto? Vamos a poder derivarla posterior a esto.